Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos compartir la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Dice que es más cortante que espada de dos filos. Amén. Quiero compartir esta palabra que tiene que ver con una situación económica de una mujer que había tenido la pérdida de su esposo. Y al leer la palabra, Dios nos va a estar hablando. Quizás estás pasando un momento de crisis económica, un momento quizás donde a veces uno está preocupado por la economía, ¿no? La economía ha sacudido al mundo con toda esta situación, pero nosotros tenemos que confiar que el Señor dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, y que también así también prospere nuestra alma. Es importante tener el alma prosperada, recibir la palabra para que nuestra alma, nuestro espíritu esté fortalecido, esté en fe, y sabemos que todo tiene solución con el Señor, todo tiene salida. Quizás cuando estamos en la situación, estamos quizás empantanados, estamos preocupados, estamos atormentados, pero en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda traer claridad y pueda traer orientación a aquellos que están pasando una crisis en su economía, sabiendo que Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Y si Él cuida de las aves, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más de sus hijos? Así que tengamos esa fe para confiar. Vamos a encontrar una situación difícil, una persona que había fallecido su esposo era un siervo de Dios, y los acreedores no era que le pedían dinero, ella no tenía dinero para ofrecer, así que le iban a sacar sus hijos, así que la situación era bastante complicada, ¿no? Imagínense, solamente imaginar que alguien venga a cobrar las deudas que tenemos y nos diga: bueno, dame un hijo, dame dos hijos para pagarme las deudas. Yo creo que estaríamos colapsados, estaríamos derribados del desánimo. Pero vamos a ver a través de la palabra cómo Dios nos habla. Y quiero invitarle a que busque en su Biblia Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Y que la palabra nos ayude a poder salir quizás de esas deudas, ¿no? de ese estado financiero en crisis, con la ayuda del Señor. Porque en Cristo todo lo podemos. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que Él es el que nos fortalece. Dice que aquel que tiene falta de sabiduría, pídala, porque Dios la va a dar abundantemente. Y leemos la palabra de Dios aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios y le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Wow! ¡Qué situación compleja! ¿No? Muchas veces nosotros sabemos que nacemos, pero también tenemos que saber que un día vamos a partir. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos ayuda a reordenarnos en todas las cosas. Y es un proceso, porque Dios nos va enseñando a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo a reordenar nuestras vidas. Vemos aquí que esta mujer viuda tenía un siervo, un hombre de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Yo podría recordar a Job, ¿no? Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal,
íntegro. Vemos que la Biblia describe que era un buen cristiano en el sentido que respetaba a Dios, respetaba las leyes de Dios, era una persona que era consagrada, pero tenía una situación que fue la que le trajo problemas a su esposa, que era que tenía un desorden en la economía. Quizás nunca pensó que iba a morir. Nosotros tenemos que saber que un día tenemos que partir y tenemos que también ordenar las cosas, aquellos que tenemos esposa, para también saber que nuestra esposa va a quedar y que no quede en la ruina como quedó esta viuda. Entonces dice la palabra que los acreedores vinieron a pedirle los hijos, porque tenían que pagar, y entonces estaba en una situación de crisis. Yo creo que la deuda muchas veces trae aflicción en el alma, te roba el sueño, te trae problemas matrimoniales. Creo que viene una frustración, pero tenemos que saber que con Cristo podemos salir, que tenemos el Espíritu de Dios, que cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en el corazón y tenemos las Escrituras, Él nos da principios en la palabra que nos enseñan cómo administrar y cómo entender y comprender que Dios nos ayuda a salir a veces de esos pozos que estamos, de esas aflicciones y en este caso de este endeudamiento, ¿no? Vemos también que dice en el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de profeta clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y el versículo dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿No? De alguna manera la mujer le dijo al siervo, ¿no? Dame una salida, necesito salir de este problema, ¿no? Y el siervo aparentemente no tendría economía, ¿no? Sabemos que Dios muchas veces nos manda nos manda, cuando Dios llama, hay llamados, muchas veces el Señor es el que provee y es un caminar por fe, ¿no? En este caso, este siervo estaba caminando por fe y no tenía recursos. Entonces le dijo, ¿qué voy a hacer yo por vos? Yo no tengo dinero para prestarte. ¿No? Muchas veces, a veces con toda la buena intención, nosotros queremos solucionarle los problemas a las personas y en cierta manera donde podemos hacerlo, bueno, gloria a Dios. Pero sabemos que si nosotros recurrimos a Dios y recurrimos a la fe, la ponemos en Jesucristo y tomamos los principios de la palabra y le creemos a Dios, podemos enseñarle a la gente cómo salir del endeudamiento, cómo salir del estancamiento, cómo tener una vida diferente, una vida realmente con contentamiento y con el descanso en nuestra alma, que Dios no nos va a hacer faltar de ningún bien. Dice, no he visto justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente que mendigue pan. Quiere decir que Dios es un Dios fiel, es un Dios que nos da las herramientas para que vivamos bien y que nada nos falte. Pero en este caso, este varón era temeroso de Dios, pero era desordenado en la economía. Sabemos que tenemos que buscar del Señor la sabiduría para tener un orden en la economía y saber que siempre hay una salida y con Dios podemos. Vemos que el siervo le dijo en el versículo 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, ¿no? Muchas veces decimos, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida para mi problema económico? Pero siempre, hermano, que oremos, Dios nos va a dar una salida. Siempre va a haber un recurso. Muchas veces el recurso somos nosotros, personas quizás que tenemos la capacidad para un montón de cosas, pero el desánimo, el desaliento, la incredulidad, lo que opinan los demás, nos bajonea, nos deprime y estamos como que no encontramos la salida. Siempre, hermano, va a haber una salida con Dios. Y Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, Dios nos va a hacer ver el recurso que tenemos. Muchas veces el recurso somos nosotros y otras veces Dios nos hace ver algún recurso que nosotros podamos tener a nuestro alrededor para hacerlo multiplicar, para que eso nos genere realmente un ingreso que nos ayude a ir liberándonos de las deudas, ¿no? La palabra dice que
no debamos a nadie nada. Al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, ¿no? Pero sabemos que nadie está libre de una crisis, de un sacudón, que a veces uno queda medio tambaleando en la economía. Pero hay salida con Dios, y hay salida cuando buscamos en los principios de la palabra de Dios. Que tenía solamente una vasija, ¿no? El versículo 3 dice, y le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. De alguna manera le dijo, involucra a tus hijos. Mire, cuando nosotros estamos en una crisis económica tenemos que unirnos, no enojarnos, no generar conflictos, sino hay que unirse como familia y buscar los recursos en Dios y los recursos que tenemos a mano. ¿Cuántas veces tenemos cosas que no usamos? Un montón de cosas que están ahí 3, 4, 5 años y quizá Dios nos dice, ese es el recurso que yo te estoy mostrando para que de ahí tú generes ingresos. Pero a veces estamos embotados, con desánimos y no vemos nada. Pero Dios nos va a traer luz para ver dónde podemos nosotros generar a través de algo que tenemos cerca, ¿no? Muchas personas tienen habilidades en las manos, son organizativos y tienen dones. Dice que Dios le da dones a los hombres y tenemos que orar para que Dios nos muestre y podamos buscar un recurso para ir saldando las deudas y saliendo de ese estancamiento. Fíjese lo que dice el versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le trajeron las vasijas y ella echaba del aceite. Hubo una participación de la familia. Cuando hay una crisis, todos tienen que participar. Todos tienen que colaborar, todos tienen que hacer economía, todos tienen que juntarse a orar y decir, Señor, vamos a salir, pero necesitamos estar juntos para salir de esto. Dice la palabra, mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Es importante reprender al diablo que a veces quiere dividir, porque cuando hay problemas de economía, cuando hay deuda, se generan, bueno, tenés la culpa vos, si hubieras puesto la plata en este lugar, si la hubieras invertido, si hubieras aprovechado cuando ganaste tanta plata y te la gastaste todo. Bueno, el diablo quiere generar discordia, conflicto, pero no le demos lugar al diablo, démosle lugar a Dios. Unámonos con nuestros hijos, oremos con ellos, hablemos, digamos, chicos, estamos en un problema económico, pero Dios nos va a sacar. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que colaborar todo, y es más fácil cuando hay unidad, porque cuando hay unidad está Dios, y cuando está Dios viene la salida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Fíjese lo que dice el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Quiere decir que si había más vasijas, si conseguían más vasijas, el aceite iba a seguir fluyendo. A veces tiene que ver, hermanos, con la fe. Yo creo que estamos en tiempos de crisis económica, en crisis donde está sacudiendo quizás a nuestra nación. Pero nuestra fe tiene que fortalecerse, porque estos son los tiempos que aquellas personas de fe van a comenzar emprendimiento, aquellas personas de fe van a ir más allá, porque su fe le hace ver más allá de lo negro, de lo negativo, del estado financiero del país. Nosotros tenemos un Dios que es poderoso, que es grande, que Él nos da la sabiduría y nos revela y nos muestra y nos enseña principios para que podamos prosperar. Dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en silla de encarnecedores, dice la palabra en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Esa es una palabra de Dios. Y si hay unidad y tenemos fe, vas a salir. Dios te va a sacar, Dios te va a dar victoria, Dios te va a mostrar un recurso que está muy cerca tuyo, o que está en tus manos, o que el Señor te lo va a mostrar en sueño, o te lo va a mostrar en la palabra, y va a venir la salida para que salgas de la esclavitud de vivir enterrado financieramente. Muchas veces cuando venimos del mundo, de la vida lejos de Dios, venimos en un desorden total y sobre todo financiero.
no sabemos lo que entra, no sabemos lo que sale, no sabemos lo que gastamos por día, no tenemos un tope semanal para tener un control, decir, bueno, me tengo que arreglar con esto. Y hay tantas cosas que uno puede aprender en la palabra de Dios. Hay tantos principios que nos van a sacar de esa aflicción, porque Dios nos quiere prosperar y quiere que todo nos salga bien. Ese es el deseo de Dios. Y con el Señor vamos a salir si tenemos fe. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Así que más allá de lo que opinen, más allá de lo que digan los demás, más allá de la economía del país, nuestra economía depende de Dios. Dios es fiel y Dios hace multiplicar en nuestras manos lo que Él toca. Fíjese que cuando Isaac abría pozos, esos pozos que nadie le salía agua, cuando él lo abría salía agua. Y otros venían y se lo robaban. Y él buscaba otro pozo, hacía pozo y salía agua. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, vos vas a poder tener la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y extendámonos en fe, no seamos escasos, extendamos las estacas de la fe. Y este es el tiempo propicio para pensar en emprendimientos personales, en sueños, en proyectos. Pero pastor, el país está sacudido por una crisis, pero el cristiano tiene la fe en Cristo. Y cuando tenemos la fe en Cristo, vamos a sobrepasar las circunstancias y vamos a tener victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Fíjese lo que dice el versículo 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios ahí hizo un milagro, multiplicó el aceite. Quizás le faltó más fe a la viuda y a sus hijos. Bueno, si tenemos poca fe, pidámoslo, Señor, aumenta mi fe. Reúnase con gente de fe, con gente de proyectos, con gente que empuje el reino, con gente que invierta en el reino, porque son personas bendecidas, las personas que dan, las personas que tienen un corazón dador. Dios le da, uno abre la mano y Dios abre el cielo. Únase a personas que tienen un espíritu superior. Y aquel que realmente se convirtió a Cristo tiene un espíritu superior, no puede quedarse en el desánimo. ¿Podemos tener desánimo? Podemos tener desánimo, pero no podemos estar en un desánimo prolongado, porque eso es depresión. Y Dios no quiere que vivamos en derrota, sino que Dios quiere que vivamos en victoria. Ayunemos, oremos, clamemos, busquemos la presencia de Dios, busquemos decir, Señor, mostrame cuál es la salida. Y Dios le va a mostrar. Y quizás tiene cosas a su alrededor que hace años que la tiene por ahí, y quizás usted vende eso y compra otra cosa y hace un negocio y comienza un emprendimiento. Hay personas que tienen capacidades tremendas, pero a veces están bloqueadas en su mente por el desánimo. Pero tengamos confianza, creamos que Dios es un Dios que quiere que nosotros estemos prosperados en todas las cosas, y que Él nos ama, y que Él te va a dar la estrategia. Afilá el hacha, prepárate, estudiá. Hoy está a través de la red, uno puede mirar, puede aprender. Ocupemos la mente en la fe, en la palabra de Dios, pero también preparémonos y salgamos del estancamiento, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos y hermanas, no te quedes en el estancamiento. No te quedes en la quietud. Levántate en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice que había aprendido a vivir en toda circunstancia, con poco, con mucho, y en todo estuvo enseñado. Quizás Dios nos está enseñando a depender de Él. Quizás como el siervo que no tenía plata para la viuda, muchos de los siervos o muchos de los que fuimos llamados, tuvimos que vivir por fe. Tuvimos que creer que Dios iba a proveer y que Dios no nos iba a soltar la mano. Y puedo compartir mi testimonio, como tantos cristianos, que Dios es un Dios fiel. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Levántate en el nombre de Jesús, ponete en marcha, porque Dios está con vos. Y si Dios está con vos, Él abre puertas, y la puerta que Él abre, nadie la va a poder cerrar. Amén. Que Dios te bendiga y que esta palabra inyecte tu espíritu y te levantes en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, mis hermanos, y que el Señor los prospere en el espíritu, en el alma, y añada todas las cosas que están necesitando. Dios le bendiga.